Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase correspondiente a la semana 8 del curso de literatura. Espero ustedes hayan pasado pues un buen fin de semana y estamos reencontrándonos en esta importante clase. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del desarrollo de la literatura peruana y básicamente nuestra atención se centrará en dos propuestas. Inicialmente hablaremos acerca del vanguardismo peruano, una propuesta literaria que va a tener como máximo exponente a César Vallejo, importante poeta de nuestra literatura. Es el autor de obras como Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos. En la segunda parte de nuestra clase vamos a hablar acerca del indigenismo. Y en la propuesta indigenista aparecen dos importantes narradores, Ciro Alegría y José María Arguedas. Nosotros vamos a hablar acerca de la trascendencia de la propuesta narrativa de ambos escritores. Eso es lo que vamos a trabajar entonces en la presente clase. Así que, estimados alumnos, antes de profundizar en el contenido de lo que vamos a trabajar el día de hoy, voy a permitirme pues responder el saludo de Luz. Gracias, Luz, por emitir ese buenos días, que siempre es un aliciente, es un impulso, es un plus para nosotros los docentes. Como seguramente muchos de ustedes seguramente habrán saludado mentalmente, me imagino. Así, ¿no? En fin, Buenos bueno, les días, decía, profe. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido pues a esta clase. Como les decía, voy a ampliar el contenido de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y entonces, en cuanto al vanguardismo, vamos a hablar acerca del contexto en el cual se manifiesta esta propuesta literaria. Luego, hablaremos acerca de sus principales características y posteriormente mencionaremos quiénes son los más destacados representantes, ¿no? Bien, entonces, se unan al saludo. Mayela, gracias. Josué, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mariel, bienvenida pues a la clase. Le decía que vamos a hablar en torno al vanguardismo acerca de estos aspectos, contexto, características y representantes. Y bueno, claro está, vamos a tener en cuenta algunos detalles de la vida de César Vallejo, pero vamos a hablar también de su poesía y de la importancia de poemarios como Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos. En cuanto al indigenismo, para hablar del indigenismo también vamos a considerar el contexto en el cual aparece esta propuesta literaria. Luego mencionaremos a los antecedentes del indigenismo, sus zonas de desarrollo, y una vez ya apreciado esto, hablaremos acerca de la propuesta literaria de Ciro Alegría, el autor de la novela titulada El mundo es ancho y ajeno. Obviamente nosotros vamos a hablar acerca de esta obra, el argumento, haremos el análisis respectivo, estableciendo los temas importantes y finalmente un pequeño comentario en torno a la obra. Lo propio haremos con José María Arguedas. Sobre Arguedas también vamos a detallar aspectos de su vida, hablaremos de su producción literaria y dentro de esta aparece la novela Los ríos profundos, ¿no? Una novela que se inspira en ciertas situaciones de orden personal que experimentó el escritor cuando era un niño y cursó estudios en el Colegio Miguel Grau de la ciudad de Abanca. Hablaremos del argumento de la novela, la temática propuesta y también hacia el final haremos un comentario de la obra. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar la exposición de esta presente clase. Vanguardismo. Vamos a hablar a continuación acerca de la vanguardia, la propuesta vanguardista que se ha de manifestar en Europa hacia inicio del siglo XX. Veremos cómo la propuesta vanguardista resultará ser totalmente innovadora. El máximo desarrollo de la vanguardia se apreciará en los años 20. En ese sentido, entonces, vamos a ubicarnos en un periodo que podríamos considerarlo como el momento
el periodo entre guerras, ¿no? O sea, ha culminado la Primera Guerra Mundial y falta algún tiempo para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. O, si queremos verlo de otra manera, es el periodo postbélico. Europa ha experimentado, pues, el desastre de la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial es un acontecimiento que ha marcado al hombre de este nuevo siglo. El hombre entonces va a adoptar, en función a ese evento bélico, una postura totalmente cuestionadora y crítica sobre diversos aspectos. Por ejemplo, critica el lenguaje, critica la racionalidad, critica instituciones importantes. Entonces vamos a ver cómo asume una postura rebelde. Entonces, esto se ha de apreciar a través de las diversas manifestaciones artísticas que conforman la vanguardia. Entonces, la vanguardia adoptó una postura iconoclasta. ¿Y qué significa ser iconoclasta? Significa no respetar el pasado ni lo tradicional. Entonces, deja de lado la vanguardia todo precedente histórico y apunta aún más allá inexplorado en cuanto a temas y en cuanto a formas. La vanguardia, a propósito, agrupa una serie de propuestas diversas. A estas las vamos a denominar ismos. Y dentro de esos ismos de la vanguardia, podríamos hablar, por ejemplo, del surrealismo, del dadaísmo, del cubismo, del futurismo, del ultraísmo, del creacionismo, del adanismo, del acmeísmo, etcétera, etcétera. Son diversas las propuestas de la vanguardia. Entonces, el desarrollo de la vanguardia se apreciará en Europa. Sin embargo, en forma simultánea, la vanguardia se ha de desarrollar también en nuestro continente y el Perú no sería ajeno a esa influencia. En el Perú también se empieza a manifestar la propuesta vanguardista que se evidencia en el ámbito de la poesía. Veamos a continuación entonces cuáles son las principales características del vanguardismo. Y entre esas características, lo primero que debemos mencionar es el alejamiento del realismo decimonónico. ¿A qué llamaremos decimonónico? Cuando hablamos de este término, en otras palabras, estamos haciendo referencia al siglo XIX. Recordemos que en el siglo XIX, en Francia, hacia la mitad de esta época, aparece una propuesta literaria llamada realismo. El realismo se caracterizó por buscar la objetividad, es decir, por buscar brindarnos a nosotros, los lectores, una imagen fidedigna de la realidad, o sea, mostrar la realidad tal y como es. Para ello, los escritores del realismo recurrieron a la descripción detallada de ambientes sociales, del contexto histórico, de las conductas de los personajes, etc. El realismo, entonces reitero, buscó reflejar la realidad tal y como es. ¿La vanguardia tendrá esa misma finalidad? No, porque propone un alejamiento de ese realismo. Por el contrario, la vanguardia se ha de caracterizar por deformar la realidad. O sea, vamos a ver cómo a partir de la creación de imágenes y el uso de la metáfora, se construirá una realidad alterna basada en la realidad que nosotros conocemos. Entonces, hay imágenes que resultan ser insólitas, inauditas, inverosímiles, que nos ofrece la vanguardia. Por ejemplo, vamos a soltar nuestra imaginación y de pronto ustedes pueden concebir la idea de un sol que aparece en la noche. ¿Es eso realista y objetivo? ¿O es algo que de pronto se imagina?
¿Qué opinan ustedes? ¿Existe ello? ¿Es una imagen objetiva de la realidad? Reitero, un sol que aparece en la noche. Surrealista. Claro, estamos hablando de una imagen distorsionada de la realidad. O el hecho de encontrarnos con una lluvia que cae para arriba. ¿Es eso concebible? ¿Existe ello? Es una realidad alterna, creada entonces para, de alguna manera, mostrarnos algo que puede ser de pronto dentro de nuestra literatura, del campo que nos interesa, algo que sí lo podríamos considerar como posible. Entonces, vamos a ver cómo una imagen distorsionada de la realidad es lo que nos brinda la vanguardia. Y esto es expresión de ese alejamiento del realismo del siglo XIX. Importante, entonces, también sería destacar esta otra característica, ¿no? Modernización del lenguaje de la poesía. Entonces, la poesía tradicional utilizaba ciertas expresiones catalogadas como alteradas, refinadas, adecuadas. La vanguardia va a tener la libertad de incorporar palabras, términos, expresiones que son totalmente innovadoras, que hacen referencia a lo cotidiano, que hacen referencia a este ámbito de modernidad. Como consecuencia de la modernización del lenguaje de la poesía, aparece la inclusión de un nuevo léxico, palabras totalmente novedosas, palabras inventadas por los escritores. A esto llamaremos neologismos. Y eso es lo que vamos a poder apreciar entonces en el discurso vanguardista. Si no, acaso, remitámonos al ejemplo que aparece ahí, que ustedes están visualizando, ¿no? Esos versos que pertenecen a César Vallejo. ¿Qué se llama cuánto erízanos? Se llama lo mismo que padece nombre, 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 nombre. Miren cómo en el segundo verso aparece una palabra, lo mismo, que es en realidad un artículo y de pronto otro término, pero aquí aparece junto. Se está inventando esa palabra. ¿Qué se llama cuánto erízanos? Eriza. Y de pronto aparece esta especie de verbo que de pronto resulta ser innovador. ¿Mm? Entonces se inventan palabras, se incluye un nuevo léxico. Por otro lado, dentro de las características del vanguardismo, aparece la asimilación creativa de las representaciones del mundo inconsciente. O sea, aquellas imágenes que ustedes conciben a nivel mental, imágenes reproducidas en el subconsciente, son las que aparecerán en el discurso vanguardista. El escritor simplemente se dedica a registrar esas imágenes provenientes de ese mundo inconsciente. Y a esto se le conocerá como escritura automática. Veamos estos versos pertenecientes a César Moro. ¿Y qué se nos dice ahí? Con tus venas de arco de violín, con tus dedos de orquesta, con tus uñas para abrir las entrañas del mundo y vaticinar la pérdida del mundo. De pronto aquí vamos a apreciar una mezcla de varios de estos aspectos característicos de la vanguardia, ¿no? El alejamiento del realismo, de pronto la modernización del lenguaje y la incorporación de esas imágenes inauditas, ¿no? En fin, son características que nos ofrece la vanguardia. En el material que ustedes poseen aparecen estas características en un orden que no es el mismo en el cual ustedes están apreciando las diapositivas, pero es que se ha querido ejemplificar. Espero que puedan entender ello. Y sigamos con las características.
Una de las características importantes del vanguardismo es la experimentación que se aprecia en todos los niveles de la concepción estética. ¿A qué llamaremos experimentación? A la búsqueda de nuevas formas expresivas. Los escritores de la vanguardia van a experimentar con el lenguaje. Ya hemos dicho, inventan palabras, crean términos, etc. Otro aspecto importante que caracteriza a la vanguardia es que se toma conciencia de que se vive en una sociedad tecnológica. El tiempo obviamente ha cambiado. Entonces, la imagen del siglo XIX es ya lejana, es distinta en comparación a la imagen del siglo XX. En el siglo XIX no se apreciaban inventos tan modernos como los del siglo XX. Entonces, en el siglo XIX, la poesía no incluía esos inventos. La referencia a aeroplanos, a locomotoras, al cine, a semáforos, a anuncios publicitarios, luminosos y al mismo tiempo impactantes. Eso no había en el siglo XIX. Pero a inicio del siglo XX, la vanguardia permite incorporar esas referencias. Por otro lado, también es importante mencionar cómo los vanguardistas asumen una postura lúdica. Es decir, ellos se dejan llevar por el juego, tienden a jugar con las palabras y por ende con el espacio en blanco. Miren, un poema tradicionalmente aparece de esta manera. No sé si ustedes lo pueden apreciar. O sea, vamos a ver cómo hay una disposición para la ubicación de las palabras y de los versos, reitero. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué hacen los vanguardistas? Hay un espacio en blanco, evidentemente, allí. Los vanguardistas van a procurar ocupar ese espacio en blanco. Y de pronto, los versos que aparecían en el margen izquierdo son ubicados algunos en el margen derecho. O de pronto, las palabras se escriben de manera extensiva o en diagonal, etc. Entonces, hay un aprovechamiento del nivel espacial del poema. Jugar con la disposición de las palabras permitirá a los vanguardistas el uso de un poema visual conocido como caligrama. ¿Ustedes saben lo que es un caligrama? Pregunto, jóvenes, ¿ustedes saben lo que es un caligrama? ¿Tienen idea de lo que estoy haciendo referencia? Me parece que es escribir en torno a una figura. Claro, tiene que O ver con ello. El caligrama se define como un poema visual. O sea, en ese poema, las palabras estarán ubicadas de tal manera que buscan reproducir una determinada imagen. La imagen de un rostro, la imagen de un objeto, la imagen de un animal. Y justamente aquello que aparece representado está referenciado en el propio texto. Entonces, aparecen los caligramas. Y miren, acá tengo un ejemplo de un caligrama, no sé si se logra visualizar, creo que sí. Ahí está bien, ¿parece? ¿Lo ven? Sí, profe. Se llama Profesor. poesía en forma de pájaro. Y fíjense cómo están dispuestas las palabras y a lo lejos reproducen una determinada imagen. Miren. ¿Oh? Azul brillante, el ojo, el pico anaranjado, el cuello, el cuello, el cuello. Y donde aparecen las palabras, se representa justamente la imagen del cuello del ave. Y hacia el final dice patas, 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 patas a mi mesa. Entonces, eso es un caligrama. Eso hacen los vanguardistas. Juegan con el espacio, juegan con las disposiciones, juegan con las palabras y de pronto también con la forma de ubicarlas dentro del poema.
Finalmente, algo que también caracteriza a la vanguardia es el empleo del verso libre. En la poesía tradicional se utilizaba la métrica y entonces aparecían los heptasílabos, los octosílabos, los endecasílabos o los alejandrinos, ¿no? O sea, versos de 14 sílabas métricas, estos últimos. Pero no, la vanguardia opta por dejar de lado esas normas, esas reglas, y el escritor tendrá libertad para poder escribir. Un verso puede tener de pronto 4 sílabas métricas y el siguiente verso 20 sílabas métricas y el subsiguiente 15 sílabas métricas y así. Entonces, a esto llamaremos verso libre. Estas son entonces las características del vanguardismo. Muy bien, entonces, apreciadas estas características, veamos a continuación quiénes son los más importantes exponentes del vanguardismo peruano. El escritor vanguardista de mayor trascendencia en nuestra literatura es César Vallejo con su poemario Trilce. Pero no es el único, sino que aparecen otros escritores, como es el caso de Rafael de la Fuente Benavides, más conocido con el seudónimo de Martín Adán. Martín Adán es el autor de poemarios como La Rosa de la Espinela y La Mano Desasida. Además, también es el autor de una novela experimental titulada La Casa de Cartón. Otro importante exponente de nuestro vanguardismo es Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat es el autor de una obra bastante impactante y singular para la época. Se titulaba 5 metros de poemas. Esta obra de texto, este libro, tenía una forma algo así similar a un acordeón. Y entonces el libro se desplegaba y efectivamente tenía una extensión de 5 metros, en los cuales el escritor había desarrollado una poesía impactante, innovadora, o sea, netamente vanguardista. Otro de los representantes de la vanguardia es Alfredo Quispes Asín, más conocido como César Moro. La particularidad de César Moro es que escribió su producción literaria en lengua francesa, salvo un poemario. El único poemario en lengua castellana es aquel que lleva por título La Tortuga Ecuestre. Y finalmente, dentro de los representantes de la vanguardia, aparece Emilio Adolfo Westphalen. Él es el autor de poemarios como Ínsulas Extrañas y Abolición de la Muerte. Ellos entonces son los más destacados exponentes de nuestra vanguardia. Pero claro, el más importante es César Vallejo, el autor de obras como Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos. Hablemos algo entonces de la vida de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en las alturas del departamento de La Libertad, específicamente en Santiago de Chuco, en el año 1892. Vallejo provino de un hogar bastante humilde. Su familia era muy numerosa. Vallejo tuvo la oportunidad de cursar estudios en el centro escolar número 271. Allí estudió la primaria y la secundaria la cursó en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Cuando Vallejo concluyó los estudios secundarios, decidió viajar hacia la capital del departamento, es decir, Trujillo. En Trujillo se inscribió en la universidad de dicha ciudad. Estudió en la Facultad de Letras y Humanidades durante casi un año, pero surgieron problemas económicos, por lo que César tuvo que dejar los estudios y retornó a su pueblo natal. Como su padre era gobernador de Santiago de Chuco, Vallejo empezó a ayudarle y realizaba diversos trabajos. Esto le permitió a César Vallejo ahorrar dinero y con ese dinero
emprendió su primer viaje hacia la capital. Vallejo llega a Lima y en Lima se inscribe en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vallejo estudiará entonces en dicha universidad, pero no cursará estudios de letras ni de una carrera afín. Vallejo en San Marcos estudiará medicina y realiza esos estudios casi un año. Cuando transcurre ese año, por problemas económicos otra vez, Vallejo abandona la universidad. El futuro poeta entonces se encargará de realizar trabajos eventuales. Se fue a la Sierra Central del Perú, luego regresó al norte, realizó diversas actividades y esto le permitió ahorrar dinero. Con ese dinero ahorrado, Vallejo retomó los estudios en la Universidad de Trujillo, pero en esta ocasión Vallejo se va a relacionar con los importantes intelectuales de la época, intelectuales norteños, como es el caso de Antenor Orrego, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Víctor Raúl Haya de la Torre, Eulogio Garrido, entre otros. Y así entonces Vallejo se vincula con este círculo de intelectuales y además también empieza a brindar su apoyo y colaboración con algunas publicaciones norteñas. Entonces, Vallejo, al mismo tiempo, para costear los gastos de estudios, empieza a ejercer la docencia. Será profesor del Centro Escolar de Varones número 241 y además profesor del primer grado de primaria en el famoso Colegio de San Juan de Trujillo. Y cuenta la anécdota que Vallejo, cuando dictó a ese primer grado de primaria, entre sus muchos alumnos aparecía un tal Ciro Alegría, del cual hablaremos en la segunda parte de nuestra exposición. Vallejo, en ese primer grado, impartía clases de ciencias naturales. Veremos entonces cómo, en base a su esfuerzo y sacrificio, Vallejo logra culminar los estudios en la Universidad de Trujillo y se va a graduar como bachiller en humanidades con la tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Entonces, lo que hemos visto hasta este momento de la vida de Vallejo es un hombre sacrificado, es un hombre que se ha dedicado solamente a trabajar y estudiar. Pero como Vallejo es joven, necesita explorar otros ámbitos de la vida. Y obviamente, el tema amoroso no sería ajeno al poeta. Vallejo ha de experimentar ciertos amoríos, algunos de ellos frustrantes, tristes. Pero bueno, es la vida que le tocó. Por ejemplo, ustedes sabían de que Vallejo experimentó un amor prohibido. ¿Sabían ese detalle de la vida del poeta? ¿Lo sabían o no? Díganme nomás si quieren que les cuente o no les cuente, para dejar y hablar de otro tema. ¿Sabían eso o no sabían eso? Cuéntalo, profesor. A ver, lo cuento. Miren, Vallejo tenía varios hermanos. Y entonces Vallejo empezó a sentir una atracción especial por la hija de uno de sus hermanos, una muchacha llamada Otilina Vallejo. Entonces, vamos a ver cómo era algo inconcebible para la familia. Reitero, el poeta solamente sintió atracción, un cariño especial, pero no llegó a más. ¿Podría catalogarse esto acaso como un amor prohibido? Sin embargo, Vallejo encontró el amor verdadero en otra mujer. Entonces, esa mujer se llamaba María Rosa, María Sandoval, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo de pronto la relación iba bien, ¿no? Con María Sandoval, pero resulta que de un momento a otro ella acaba la relación y Vallejo no entendía los motivos por el cual esa relación acabó. Si Vallejo la trataba bien, si de pronto
todo ese amor era mutuo, ¿por qué acabó la relación? No lo comprendió hasta que tiempo después descubrió la verdad. Sucede que la muchacha había enfermado de tuberculosis y no quería contagiar al poeta. Ella se refugió en las alturas de Otusco y en ese lugar perdió la vida. El recuerdo de ella entonces estará presente en algunos poemas que formarán parte de su primer poemario titulado Los Heraldos Negros. Pero el tiempo pasa y de pronto ya los sentimientos nuevamente se renuevan y Vallejo encontró el amor en una jovencita llamada Zoila Rosa Cuadra. Era una muchacha demasiado joven para él, tenía 15 años. Y sabemos muy bien que a esa edad, 15 años, los sentimientos son bastante volubles, son cambiantes. Y la muchacha dejó a Vallejo. Vallejo se había encariñado tanto con Zoila que de pronto sintió él ideas suicidas, quería quitarse la vida porque no podía olvidar a la muchacha. ¿Qué hizo Vallejo? Vallejo se refugió en las amistades del norte, en aquellos intelectuales quienes lo apoyaron y le aconsejaron a olvidar esos amoríos, le aconsejaron dedicarse al estudio. Y gracias a esos consejos, Vallejo decidió realizar su segundo viaje hacia la capital. Vallejo llega a Lima y en esta ocasión se va a relacionar con los más destacados escritores de la época. Vallejo se vincula entonces con escritores como Clemente Palma, como Abraham Valdelomar, José María Eguren, Luis Alberto Sánchez, el aún vigente Manuel González Prada, entre otros escritores. En la crema innata de la literatura peruana de principios del siglo XX. Al tener entonces esos vínculos amicales, Vallejo se hará conocido aquí en la capital. Vallejo ejercerá la docencia para costear sus gastos en el Colegio Barros y en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Siendo profesor, Vallejo conoce a la hermana de uno de sus colegas, una muchacha coincidentemente también llamada Otilina Villanueva en este caso, y mantiene una relación con esta joven que coincidentemente también tiene 15 años. Y así Vallejo entonces logra estabilizarse en la capital, pero los problemas económicos serán una constante. Transcurre el tiempo y llega el año 1918, un año muy importante para Vallejo, pero al mismo tiempo muy triste. Muy importante porque publica su primer poemario titulado Los Heraldos Negros y la crítica emitirá opiniones favorables para esa obra. Lamentablemente, ese mismo año fallece en Santiago de Chuco su madre. Vallejo no tenía capacidad económica para realizar el viaje hacia el norte y poder estar presente en el entierro de su madre. Y este hecho, esa frustración, hará sufrir mucho al poeta. El dolor lo llevará consigo durante 2 años, porque en 1920 recién él puede realizar ese viaje hacia el norte. Regresa a Santiago de Chuco, visita la tumba de su madre y participa del aniversario del pueblo. Pero lamentablemente en Santiago de Chuco habían una serie de conflictos políticos y la casa de unos negociantes y sus bodegas serán saqueadas e incendiadas. ¿Y a quién se le acusará de tal hecho? Nada menos y nada más que a César Vallejo. César Vallejo será acusado de intento de homicidio y de incendiario. Y la justicia persiguió a Vallejo y finalmente lo capturó, conduciéndolo a prisión injustamente. Y esa experiencia, que duró algunos meses, será tan amarga para el poeta que marcará su vida. Y son esos momentos en prisión la inspiración de poemas que formarán parte de su segundo poemario titulado Trilce. A Vallejo se le otorga una libertad condicional. Por lo tanto, él seguirá en el norte participando de eventos literarios
pero decide viajar hacia la capital. Al llegar a Lima, entonces, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, en 1922 publicará Trilce, su segundo poemario. Pero en esta ocasión sí, la crítica será bastante drástica con Vallejo. La crítica tradicional catalogará a Trilce como un texto incomprensible. No reconocerán el aporte de Vallejo en ese poemario. Vallejo se estaba anticipando a la propuesta estética que alcanzará trascendencia con otros escritores. Y entonces Vallejo se siente incomprendido. Y como obviamente estaban detrás de él, recordemos que se le había dado libertad condicional, Vallejo decide abandonar nuestro país. En 1923, con poco dinero en los bolsillos, emprende el viaje hacia Europa y llega a París. Los primeros momentos en París de Vallejo serán difíciles. Vallejo no tenía un lugar donde vivir, no tenía qué comer y prácticamente parecerá él un mendigo en las calles de París. Dormirá en las bancas de los parques. Veremos cómo habrán días en los cuales él no comerá. Sin embargo, al establecer vínculos amicales con algunos escritores que no son de origen francés, pero que radicaban en París, esto le permitirá colaborar con algunas publicaciones y agencias importantes de la época. Destaca entonces la amistad sostenida por parte de Vallejo con escritores como Juan Larrea, de origen español, como Tristán Tzara, y como los chilenos Vicente Huidobro y Pablo Neruda. Vallejo se desempeña en lugares como la agencia de los grandes periódicos iberoamericanos y además será corresponsal del Comercio en algún momento, colaborará con revistas como Variedades y Mundial y así se gana la vida. Vallejo entonces empieza a desempeñarse como periodista y sobrelleva el año 1923. El año 1924 es un año complicado para Vallejo. En la lejanía se entera del fallecimiento de su padre. Este hecho también lo impactará, le dolerá en demasía. Y hacia finales de ese año, el propio Vallejo enferma, sufre de una hemorragia intestinal y será conducido a un hospital de la Caridad en París. Vallejo poco a poco se restablecerá, pero recordemos, él está solo, él prácticamente está abandonado. Y así, inmerso en su soledad y en estado de convalecencia, conoce a una jovencita de 18 años llamada Henriette Meis y con ella inicia una relación amorosa. No formal, porque la mentalidad europea es bien conocida. Y ella le ayuda a recuperarse a Vallejo. Cuando él se está restableciendo, Vallejo conoce a otra jovencita también de 18 años, llamada Georgette Philippard Travers. Y entonces inicia una relación con ella. Deja a Henriette, él establece una relación con Georgette y finalmente Georgette se convertirá en la esposa de Vallejo, en su última compañera. Por esa época, Vallejo ya empieza a despertar simpatía hacia el marxismo y hacia la ideología comunista. Junto a Georgette, realiza diversos viajes a muchos lugares de Europa, especialmente visita a España y visita a Rusia. Claro está que también llegó a visitar lugares como Alemania, Italia, Polonia, entre otros lugares. Resulta entonces de que en España Vallejo entabla amistad con destacados escritores de la talla de Federico García Lorca y de Miguel de Unamuno. Su poesía será sometida a la crítica por los españoles. Vallejo se compenetra con el sentir, con las costumbres, con la forma de vivir de los españoles. Pero resulta de que Vallejo quería retornar a París y en París se le prohíbe el ingreso por considerarlo persona difusora del comunismo. ¿Qué hace Vallejo? Se establece en España.
y se compenetra más con la forma de vivir y con las costumbres españolas. Cuando la prohibición de ingreso se le levanta, Vallejo retorna a París. Se encontraba en París cuando se entera que en 1936 en España se ha iniciado la guerra civil. Por un lado, estaban los partidarios de la República, por otros lados, los fascistas de Francisco Franco. Entonces, hay división en el país, hay una gran mortandad, hay una situación totalmente desastrosa. Esto impactará en Vallejo y son estos hechos los que le permiten a él inspirarse para crear un nuevo poemario, el cual llevará por título España, aparta de mí este cáliz. Entonces, al año siguiente, en 1937, Vallejo participa de un concurso. En este caso, es un concurso que lo conlleva a estar presente en la conferencia de escritores antifascistas llevada a cabo en territorio español. Bueno, se va allí, participa de este evento, pero por problemas con los organizadores retorna a París. Y se encontraba en París ya a inicio del 38, cuando empieza a tener síntomas de una enfermedad. Entonces él ejercía la labor de docente cuando de pronto siente fiebres constantes, escalofríos, malestar total, y entonces no se podrá recuperar. Su situación se agudiza hacia marzo. Lamentablemente, en la quincena de abril de 1938, César Vallejo pierde la vida. Y bueno, esto es lo que ha significado, a grandes rasgos, la vida de este destacado poeta. Vallejo, como poeta, nos ha otorgado poemarios como Serán los Negros y Trilce. Son los dos únicos poemarios que Vallejo publicó en vida. Tras su muerte, la viuda Georgette Vallejo posibilitó la publicación de poemarios póstumos, como España, aparta de mí este cáliz, y Poemas Humanos. Pero aparte de poeta, Vallejo fue narrador. Fue autor de dos novelas, como Fábula Salvaje y El Tungsteno, y autor de cuentos. Es así entonces como podríamos mencionar un conjunto de relatos cuentísticos que apareció bajo el título de escalas, algunos también lo llaman escalas melografiadas. Dentro de esa producción cuentística también aparecen otros relatos como Más allá de la vida y de la muerte, ¿no? Podríamos hablar también de el famoso Paco Yunque y El Niño del Carrizo. Entonces, eso es lo más destacado en cuanto a la producción cuentística. Vallejo también fue autor de libros de ensayos, como Rusia en 1931, Rusia en el segundo plan quinquenal, también podríamos hablar de El arte y la revolución y Contra el secreto profesional. A todo esto se le suma también la producción teatral que realizó en algún momento Vallejo. Vallejo ha sido autor de obras como Colacho Hermanos, La Piedra Cansada y Lockouts. Ahora, si hablamos de crítica literaria, podríamos destacar la tesis con la cual él obtuvo el bachiller en humanidades, titulada El romanticismo en la poesía castellana. Ahora bien, Vallejo fue un escritor destacado, pero también ejerció otra actividad. Vallejo fue periodista. Y en cuanto a esa producción periodística, podríamos hablar de crónicas y artículos que desarrolló el escritor durante su permanencia en Europa entre 1923 y 1938. Entonces, de toda esta producción literaria y periodística, lo más destacado indudablemente es su poesía. Entonces, para poder comprender las diversas etapas de la poesía de Vallejo, nosotros vamos a establecer una periodización y por lo tanto apreciaremos tres periodos de la poesía de Vallejo. El primer periodo de influencia modernista, el segundo periodo, el periodo vanguardista y el tercer periodo,
periodo de compromiso político. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar acerca de cada uno de estos periodos, ¿no? Como es el caso de el periodo de influencia modernista, en donde ubicaremos su primer poemario, Los Heraldos Negros. En el periodo vanguardista vamos a establecer la presencia de Trilce. Y en el periodo de compromiso político vamos a escribir sus poemarios póstumos, España aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos. Hablemos entonces de el periodo de influencia modernista en el cual aparece el poemario Los Heraldos Negros. En este periodo, Vallejo continúa el legado de importantes escritores modernistas, siendo el más destacado, indudablemente, Rubén Darío. Sin embargo, ya también se hace perceptible la exploración de un nuevo lenguaje. Los Heraldos Negros está constituido por 69 poemas, y esos 69 poemas están organizados en 6 secciones. Las 6 secciones son las siguientes: Plafones ágiles, Buzos de la tierra, Nostalgias imperiales, Truenos y Canciones de hogar. A nosotros nos debe interesar la última sección llamada Canciones de hogar, puesto que allí aparecen los poemas de mayor originalidad que nos ha otorgado Vallejo. Entonces, es también un importante detalle en torno a cómo está organizado el poema. ¿Cuál es el primer poema de los Heraldos Negros? El primer poema se titula Los Heraldos Negros, muy conocido, ¿verdad? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Sí, ¿no? Ese muy conocido poema es el que da inicio al poemario. Un poemario que aborda fundamentalmente 2 temas. Entonces, uno de esos temas es el hogar provinciano. La referencia entonces a ese espacio familiar, a la imagen paterna y materna, a los recuerdos de la infancia, etcétera, estarán presentes en este poemario. También otro tema importante, la raíz andina del poeta. Vallejo no es ajeno a sus orígenes, por el contrario, los reivindica, los valora. Él asume de que forma parte de ese universo andino. Entonces, esos son los 2 temas que preponderan en los Heraldos Negros. Ustedes acaban de apreciar, pues, el poema Los Heraldos Negros, precisamente, pero podríamos mencionar quizás otros poemas muy destacados del poemario. Los dados eternos, Espergesia, El poeta a la amada, o poemas como por ejemplo A mi hermano Miguel, Los pasos lejanos, Idilio muerto, etc. Seguramente ustedes han tenido la oportunidad de leer algunos de estos poemas. A ver, en Los Heraldos Negros podemos encontrar este poema titulado Los pasos lejanos. Lo voy a leer, quiero que lo escuchen atentamente y quiero que determinen cuál de estos 2 temas se aborda en este poema, o el hogar provinciano o la raíz andina del poeta. Así que atentos, por favor, a la lectura. Leo, Los pasos lejanos. Mi padre duerme, su semblante augusto figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce, si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, el restañante adiós. Está ahora tan cerca, si hay algo en él de lejos, seré yo. Mi madre pasea allá en los huertos saboreando un sabor
ya sin sabor. Esta hora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos, curvos. Por ellos va mi corazón a pie. Y bien, así finaliza ese poema. Dígame, ¿cuál de los dos temas estaría abordando? ¿El hogar provinciano o la raíz andina del poeta? Para ustedes, ¿cuál de los temas estaría abordando? Podría venir una pregunta así, quizás en alguna evaluación. Profe, sí, Sí, dígame. disculpe que se me hace difícil distinguir realmente si está hablando del hogar provinciano o la red andina. Ok. Entonces, ¿hay como un truco o algo así? ¿O usted A ver, recomienda algo para distinguir? mira, es solamente, quizás si ustedes lo visualizaran sería mejor, pero solamente se han limitado a escucharlo, ¿no? Entonces, si ponemos énfasis en lo que trata de transmitir el yo poético, este hace referencia tanto a la imagen paterna como a la imagen materna. Mi padre duerme, su semblante augusto figura un apacible corazón, dice al inicio. Luego, en una parte del poema, dice, y mi madre pasea allá en los huertos saboreando un sabor ya sin sabor. Pero sobre todo, hay un verso que tiende a repetirse, quizás un poquito alterado, un poquito distorsionado, pero a fin de cuentas es el mismo verso. Hay soledad en el hogar, se reza, dice uno de los versos. Y otro de los versos, que tiene la misma estructura, dice, hay soledad en el hogar, sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Entonces, si se hace referencia al hogar y a la imagen paterna y materna, ¿cuál de los dos temas estaría abordando? Sí, el hogar provinciano. Lógico, el hogar provincial, ¿no? Profe, Entonces, sí, dígame. sí, disculpe, ¿y nos podría brindar algún ejemplo de cerca de la raíz andina del poeta? A ver, un ejemplo. El poema Idilio Muerto no lo tengo a la mano, pero en dicho poema se inicia de la siguiente manera. ¿Qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ojo al detalle. ¿Qué estará haciendo a esta hora mi andina? O sea, ¿el yo poético es ajeno al mundo andino o es parte de él? Parte. ¿Qué estará haciendo mi andina y dulce Rita? Haciendo referencia a una muchacha de junco y capulí. Cuando dice mi andina, es diferente a decir la andina, ¿verdad? Claro, Entonces, ese universo andino forma parte de él y viceversa. Él es parte del mundo andino. La raíz andina del poeta, por ejemplo, ahí se manifiesta. ¿Lograste entenderlo? sí, profe, gracias. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, así podríamos quizás apreciar la temática desarrollada en este poema. Muy bien, dejemos de lado el periodo de influencia modernista y a continuación, ya hemos visto a los enanos negros, veamos el periodo vanguardista. En el periodo vanguardista vamos a ubicar el poemario Trilce, publicado en 1922. Entonces, de pronto, este poemario lo que nos ofrece es un lenguaje totalmente impactante, innovador. Y es así entonces como aparece este poemario, constituido por un total de 77 poemas. Estos 77 poemas tienen una particularidad. Son poemas que carecen de título. Vallejo optó por enumerar esos poemas y para ello utilizó números romanos. Poema 1, poema 2, poema 3, hasta llegar al poema 77. Vamos a ver entonces cómo estos poemas
que pertenecen al poemario se van a caracterizar por su hermetismo. O sea, son poemas de difícil acceso. Su lectura a veces es complicada y más aún su interpretación. Por eso decimos que prevalece el hermetismo en estos poemas. Ahora, sobre trilce, sobre la palabra trilce, ¿existe esa palabra en el castellano? No. ¿Cuál es el origen de trilce? Muchos afirman de que es una palabra inventada por Vallejo. Nosotros lo vamos a asumir de esa manera, pero hay hipótesis en torno a ese origen. Por ejemplo, algunos dicen que Vallejo mezcló, vinculó fragmentos de palabras como triste y dulce. Puede ser quizás. Otros afirman de que Vallejo, para imprimir el manuscrito, cuando lo llevó pues a la imprenta, el costo de la impresión demandaba en ese tiempo 30 soles antiguos, o lo mismo decir 3 libras. 3 libras. Por ahí podría surgir quizás el título. En fin, reitero, son hipótesis, pero lo que vamos a aseverar es que es una palabra inventada por Vallejo. ¿Por qué se caracteriza el poemario? Porque en este vamos a apreciar cómo Vallejo rompe las normas, rompe las reglas, no las acata, tiene libertad para crear, para escribir. Por lo tanto, en Trilce se quiebra la sintaxis convencional. Vallejo utiliza una ortografía catalogada como caprichosa. Tal es así que la crítica manifiesta de que Trilce hace decir a las palabras aquello para lo cual aún no están preparadas. Vallejo entonces amplía el léxico poético. ¿Cómo así? Inventa palabras o escribe al revés o alterna mayúsculas con minúsculas o escribe en forma vertical o de pronto repite una misma grafía o reproduce sonidos onomatopéyicos. Entonces, vamos a ver cómo Vallejo tiene esa libertad para poder expresarse. Ahora bien, ¿cuáles son los temas abordados en el poemario? El tema de la cárcel, el tema de la soledad, el tema de la ausencia de la madre, y todos estos temas se vinculan con el tema del hogar provinciano que fue abordado en la etapa, en el periodo anterior. Eso es lo que podría manifestarles de Trilce. Roberto Paoli es uno de los estudiosos más importantes de la obra de Vallejo y considera Trilce el libro de poesía vanguardista postbélica más importante a nivel mundial. O sea, le otorga una gran valoración a este poema. Veamos algunos poemas representativos de Trilce, como el caso del poema 2, ¿no? Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel, la chica, tiempo, 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 tiempo. Era, gallos cancionan escarbando en vano, boca del claro día que conjuga era. Mañana, mañana, el reposo caliente aún de ser, piensa el presente, guárdame para mañana, 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 mañana. Nombre, nombre, que se llama cuanteorizanos, se llama lo mismo que padece nombre, 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 nombre. Había mencionado en algún momento el hermetismo sobre la poesía presente en Trilce. Dígame, ¿este poema es entendible? A primera vista, tal vez no. ¿Entienden lo que trata de expresar el poema? Bueno, es complicado, es difícil de poder interpretarlo. Además, también que se hace perceptible la invención de palabras, ¿no? Gallos cancionan. ¿Existe el verbo cancionar? ¿Existe ese verbo?
No, no existe. Eriza, existe ese verbo. Miren cómo la última palabra del último verso aparece de la siguiente manera: nombre, con minúscula y hacia el final una mayúscula. Es la libertad que tiene entonces el poeta para expresarse. En el material que ustedes poseen, que me imagino ustedes ya lo han imprimido, aparece el poema 18, ¿verdad? Confírmeme ello. ¿Aparece el poema 18? A las cuatro paredes salpicantes, ¿sí? ¿Aparece ello? Confirmen, por favor. Hay 45 alumnos conectados. ¿Me pueden confirmar si en el material que ustedes han descargado aparece el poema 18? Revisen, por favor, su material. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Sí, sí, profesor. A las cuatro paredes salpicantes que sin remedio dan al mismo número. Ya, correcto. En la segunda columna, en la columna de la derecha, visualicen, dice, a las paredes de la celda. Quedémonos en esa parte, ¿ya? En esa estrofa. Yo lo voy a leer, porque quiero que determinen la temática abordada allí. Leo. A las paredes de la celda, de ellas me duelen entre tanto, más las dos largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada una. En ese fragmento, dígame, ¿qué temas del poemario se pueden apreciar? A las cuatro paredes de la celda, de ellas me duelen entre tanto, más las dos largas que tienen esta noche, algo de madres ya muertas, llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada uno. ¿Sí? ¿Qué temas del poemario? Ausencia de la madre. Ausencia de la madre, ¿no? Y la cárcel. Y la cárcel, excelente, muy bien. Entonces, miren cómo se hace perceptible esa temática en ese fragmento del poema. Muy bien, entonces vamos a dejar de lado a Trilce y rápidamente hablemos del tercer periodo de compromiso político. Aquí nosotros vamos a ubicar dos poemarios, justamente las publicaciones póstumas, España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos. Sobre España aparta de mí este cáliz, podríamos decir que en este poemario el eje temático es la guerra civil que se había suscitado en España entre 1936 y 1939. A través de este poemario, Vallejo expresa su compromiso con la República Española y demuestra su postura de, en este caso, una postura que no acepta el proceder de la dictadura fascista de Francisco Franco. Esto se hace perceptible en este poemario. Uno de los poemas más importantes de España, aparta de mí este cáliz, seguramente ustedes lo han leído, es aquel que se titula Masa. ¿Han leído el poema Masa? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon.
Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Es uno de los poemas más destacados de España aparta de mí este cáliz. Este poema propone que la solidaridad es importante e incluso puede prevalecer por encima de la muerte. Entonces, el tema de la solidaridad es fundamental para Vallejo, y más aún en poemas humanos, como lo veremos más adelante. Hablemos de poemas humanos. Georget Vallejo había encontrado un conjunto de poemas, los cuales carecían de un título general, y entonces Georget llevó estos poemas ante el historiador Raúl Porras Barrenechea. El historiador leyó el contenido de los poemas y fue aparentemente él quien le otorgó el título de poemas humanos, considerando lo que proyectaba el poeta en estos poemas. Poemas humanos estilísticamente se ha de caracterizar por el uso de oposiciones, o sea, conceptos contrarios, conceptos opuestos. Además, se aprecia el empleo del lenguaje de la conversación cotidiana, como si el yo poético conversara con alguien cercano, un hermano, tal vez un amigo o un obrero. Y en este poemario también se hace perceptible cómo Vallejo dramatiza en su poesía. Para ello, recurre a constantes exclamaciones. Esto es lo que caracteriza estilísticamente a poemas humanos. En cuanto a los temas abordados en el poemario son variados. La pobreza y el hambre, el cuerpo como espacio de dolor y de liberación, el compromiso político, el trabajo como fuente de solidaridad y finalmente la posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva. Temas abordados en el poemario. ¿Por qué adquiere trascendencia este poemario? Porque plantea el concepto de solidaridad como eje fundamental para el desarrollo del hombre moderno. El concepto de solidaridad es fundamental para Vallejo. ¿Y Vallejo de dónde extrae ese concepto? ¿De dónde se inspira para destacarlo? Miren, Vallejo se inspira en el mundo prehispánico. En ese mundo prehispánico, ustedes que conocen de historia, ¿qué es lo que prevalece? ¿Lo individual o lo colectivo? El trabajo colectivo. El trabajo colectivo. Y a partir de la idea de colectividad surge el concepto de solidaridad. Por otro lado, a través del poemario, Vallejo resalta la figura del pobre y se solidariza con su dolor. Además, también el poeta busca a través de la obra un sincretismo, es decir, asimila lo más importante de la cultura occidental, pero también tiene en cuenta lo andino, y lo andino será asumido como raíz fundamental de la nacionalidad. Por último, habría que mencionar que en Poemas Humanos, Vallejo acumula imágenes corporales diversas. Hay referencias a tobillos, diafragmas, fémures, cráneos, entre otros. ¿Por qué Vallejo acumula esas imágenes corporales? Bueno, porque es el cuerpo del pobre el que sufre y por ende nos presenta una visión fragmentada de ese cuerpo. Entonces, esto es lo que podría manifestarles en torno, pues, a Poemas Humanos. Hay poemas destacados del poemario, entre ellos Telúrica y Magnética, Piedra Negra sobre una piedra blanca, Los 9 monstruos, etc. Muy bien, entonces terminamos aquí lo relacionado con Vallejo. Bien, entonces aquí aparece, por ejemplo, otro poema destacado, Considerando en frío imparcialmente. Y luego, ya a continuación, hablaremos acerca de esta otra propuesta importante que nos corresponde desarrollar. Indigenismo, contexto histórico.
Muy bien, entonces habría que preguntarnos, ¿qué es el indigenismo? El indigenismo es una propuesta ideológica y cultural que busca revalorar al indio. Ustedes bien lo saben, el indio por mucho tiempo ha experimentado el abuso, la marginación, la explotación, ha vivido en carne propia todo este maltrato. Es momento entonces de otorgarle discurso que lo revalore, que lo reivindique. Y eso es lo que entenderemos por indigenismo. ¿En qué contexto aparece el indigenismo? En un contexto que nos remite a apreciar el desarrollo del segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía, el conocido oncenio, puesto que se desarrolla entre 1919 y 1930. El oncenio de Leguía fue sinónimo de dependencia del país de los capitales extranjeros, básicamente de los norteamericanos. Pero además también habría que mencionar que durante el oncenio se desarrolló una política populista que tuvo por finalidad captar la atención de las clases medias. Esto es parte del contexto, como es parte del contexto la gran efervescencia popular de la época. Entonces, hay una gran agitación de masas, hay de pronto un interés por incursionar en el aspecto político, y esto conlleva la fundación de importantes partidos políticos como el Partido Comunista y este otro partido muy conocido, Alianza Popular Revolucionaria Americana, o simplemente conocido como APRA. Vamos a ver que también el contexto nos permite apreciar la difusión que experimentaron las ciencias sociales a través de diversos trabajos, siendo uno de los representativos esta obra de Mariátegui titulada 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, una obra en donde uno de los temas más resaltantes es el problema de la tierra enfocado desde una perspectiva socioeconómica. En medio de ese contexto, el indigenismo se expresará, ¿ves?, a través del arte, a través de la música, a través de la pintura y obviamente a través de la literatura. En medio de la expansión del indigenismo, también habría que destacar la labor de los intelectuales. Los intelectuales se harán una serie de interrogantes, ¿no? Habrá una pregunta constante que se harán ellos. Se preguntarán, ¿qué es el Perú? Habrá una reflexión en torno a nuestra identidad. Y se preguntan estos intelectuales, ¿cuál es la raíz de la identidad nacional? Y buscando responder esta última pregunta, Mariátegui opinará lo siguiente: para él, la raíz de nuestra identidad nacional consistirá en vincular el elemento indígena con lo popular. En este contexto, entonces, se desarrolla el indigenismo. Veamos a continuación quiénes son los antecedentes del indigenismo. En nuestra literatura encontraremos escritores que procuraron abordar el tema del indio, pero no lograron desarrollar esta temática en forma eficaz y total debido a ciertas limitaciones. Se les valora, sí, el intento. Y dentro de nuestra tradición literaria, por ejemplo, hallaremos escritores que aparecen en el siglo XIX y escritores que empiezan a prevalecer hacia inicios del siglo XX. Si nos remitimos a los escritores del siglo XIX, podríamos hablar de Manuel González Prada, el autor de Páginas Libres, quien en sus textos ensayísticos abordó el tema del indio y por ende a él se le va a considerar como precursor del indigenismo. Hacia inicios ya del siglo XX, González Prada manifestaría lo siguiente: el indio se redimirá merced a su esfuerzo propio, no por la humanización de sus opresores. Esto significa que para González Prada, el indio debe tomar conciencia por sí mismo de su situación y a partir de esa toma de conciencia debe generar el cambio. A González Prada, entonces se le considera antecedente del indigenismo. Siguiendo esta misma línea realista, como antecedente del indigenismo, también aparece Clorinda Amato de Turner, la autora de la novela Ave sin nido, una novela
que denuncia la opresión que experimenta el indígena, es decir, nos presenta el abuso de las autoridades en contra de los indios. Pero al mismo tiempo, en la obra, la autora propone una solución de tipo moral y pedagógica. Para ella, el indio con educación puede mejorar su estatus. Ella también es antecedente de nuestro indigenismo. Ya ubicado a inicios del siglo XX, como antecedente del indigenismo aparece el narrador Enrique López Albújar, el autor de Cuentos Andinos, una serie de relatos donde el protagonista obviamente es el indio. Y también como antecedente del indigenismo aparece José Carlos Mariátegui, el autor de la obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Reitero, a estos escritores se les valora por el intento de abordar el tema del indio, pero no pudieron hacerlo de manera eficaz debido a ciertas limitaciones. Y en el caso de González Prada y de Mato de Turner, la principal limitación que se evidenciaba en ellos era la proyección de una visión paternalista sobre el indio. Para estos dos escritores, el indio necesita de otro para lograr ese cambio, ¿no? El otro le brindaba protección, ayuda. El indio por sí mismo no podía realizar ese cambio. Es una limitación. En el caso de López Albújar, él proyecta una visión parcial del indio. Lo que pasa es que este escritor también fue juez y como juez conoció una imagen distorsionada del indio. El indio salvaje, sanguinario, asesino, ladrón. Es una imagen distinta al indio que proyectaban los escritores del siglo XIX. O sea, el indio desvalido, el indio sin protección, el indio frágil. Miren esta otra imagen del indio. Entonces, ello también fue una limitación para abordar de manera eficaz el tema del indio. Y en el caso de Mariátegui, el desconocimiento del quechua fue una importante limitación, al mismo tiempo, el desconocimiento de la literatura quechua, por él. Entonces, la más importante limitación que se evidencia en todos estos escritores fue que desconocieron la mentalidad, la subjetividad, el pensamiento mítico propio del hombre andino. ¿Quiénes sí llegaron a conocer ello? Los grandes representantes de nuestro indigenismo, como son Ciro Alegría y José María Arguedas. Hablemos de las zonas de desarrollo e influencia del indigenismo. Y esto nos remite fundamentalmente al Ande peruano. En nuestro Ande hay 3 zonas de desarrollo del indigenismo. Podríamos mencionar la zona norte, en la cual vamos a adscribir la narrativa propuesta por Ciro Alegría, el autor de la novela El mundo de Sancho de Ajeno. Sus obras, El mundo de Sancho de Ajeno, Los perros hambrientos, el cuento Calixto Garmendia, etc., estarán ambientadas en las serranías del departamento de La Libertad. En la zona centro del Ande peruano aparece la narrativa de Manuel Escorza. Escorza es un escritor que nos ha otorgado diversas novelas de tendencia indigenista, como por ejemplo podríamos hablar de Historia de Garabombo el Invisible, El jinete insomne, La tumba del relámpago y Redoble por Rancas. Entonces, las obras que nos ha de otorgar Escorza estarán ambientadas en el departamento de Cerro de Pasco. Mientras tanto, en la zona sur del Ande peruano, vamos a considerar la presencia de la narrativa de José María Arguedas. Arguedas nos presenta obras ambientadas en esa sierra sur, Cusco, Apurímac, Ayacucho, etcétera, son los espacios referenciados, como por ejemplo en el cuento Guarmacuyay o en su novela titulada Los ríos profundos. En esta última encontraremos diversos personajes que dominan la lengua quechua. Entonces, estas son las zonas de desarrollo de nuestro indigenismo. Hablemos a continuación de los representantes de esta propuesta. Profe, sí, Dígame. disculpe. Hay otra corriente que también como que va en contra del abuso de los indios, ¿o no? A ver,
Ya, correcto. Seguramente en la etapa de formación de ustedes, etapa previa, Ujú. seguramente ustedes habrán escuchado una serie de procesos hasta la constitución del indigenismo, ¿no? Ajá, Procesos previos como el indianismo y antes del sí, incaísmo incluso. claro. Entonces, nosotros no nos vamos a limitar a hablar del indianismo, o sea, una especie de preindigenismo, porque resultaría un tanto confuso. Ustedes asuman la propuesta indigenista como una propuesta que surge en el siglo XX, pero que tiene antecedentes. Asúmalo Claro. de esa manera. Ojo que no estoy utilizando el término indianismo. En el indianismo solamente está presente el sentimiento de reivindicación al indio, nada más. Pero en el indigenismo hay otros aspectos. Claro. Entonces no nos vamos a poner a debatir esto Ujú. porque no acabaríamos. Sí, Así que ajá. concibámoslo así como una propuesta de revaloración del indio, nada Ah, más. ok, listo. Y los alcances, ¿no? Porque si no, hablaríamos pues de el indianismo, del indigenismo ortodoxo y del neoindigenismo, como dicen los autores. Claro. Asumámonos como solamente indigenismo. Entonces Ajá. vamos a hablar acerca de la vida y obra de los considerados grandes exponentes o representantes del indigenismo peruano, Ciro Alegría y José María Arguedas. Empezaremos con el primero. Ciro Alegría, el autor del Mundo es ancho y ajeno. Algunos detalles de la vida de Ciro Alegría. Ciro Alegría nació en las alturas del Departamento de la Libertad, en la hacienda Quilca, ubicada muy cerca de Huamachuco, en el año 1909. Alegría tuvo la oportunidad de cursar estudios en el famoso Colegio de San Juan de Trujillo. Allí estudió parte de la primaria, aunque algunos años los estudió en la localidad de Cajabamba, y posteriormente la secundaria también él la prosiguió nuevamente en el Colegio de San Juan. Ya durante la secundaria, Ciro Alegría manifestaba un interés hacia las letras, a tal punto de dirigir un diario escolar llamado Tribuna Sanjuanista. Y esto llamó la atención del intelectual Antenor Orrego, y este convenció a Ciro Alegría para que en sus momentos libres, llámese vacaciones, él labore como periodista del diario El Norte. Así, de esa manera, ya Ciro Alegría manifestó ese interés hacia las letras. Cuando culminó la secundaria, Ciro Alegría se trasladará pues hasta la Universidad de la Ciudad de Trujillo para inscribirse en la Facultad de Letras y Humanidades. Estudió allí casi un año, pero por participar de una serie de reuniones que buscaban modificar la currícula universitaria, finalmente Ciro Alegría será expulsado de la universidad. En esos momentos, él atestiguó esa gran efervescencia popular de la época y fue testigo de la fundación del APRA, un partido político de ideología revolucionaria, opositora al gobierno. Y por participar de protestas y de revueltas, Ciro Alegría, junto a otros estudiantes apristas, fue conducido a prisión, tanto en la penitenciaría de Trujillo como en el de la capital. Y durante ese tiempo en prisión, Alegría experimentó abusos, golpizas, humillaciones, etc. Nadie se preocupó por él, salvo una tía de segundo grado llamada Rosalía Amezquita, quien lo visitaba frecuentemente, y a pesar de haber un vínculo de parentesco, surgió una especie de amorío entre ambos. A Ciro Alegría se le otorgó la libertad condicional, es decir, su libertad dependía de que dejase de lado el proselitismo político, pero por persistir en ello, Alegría finalmente en 1934 será deportado de nuestro país. Ciro Alegría se fue a vivir hacia el vecino país del sur. Allí colaboró con revistas y sobre todo con editoriales. Durante su permanencia en Chile apareció lo más interesante de su producción literaria. Rosalía Mezquita viajará también hacia Chile y ambos consolidan una relación amorosa. Ciro Alegría en Chile saca a la luz un cuento llamado Marañón, cuento que será muy elogiado y por lo tanto el escritor decidió ampliar la estructura del relato y lo convirtió en una novela llamada La Serpiente de Oro, la cual participó de un concurso convocado por la editorial Nacimiento, obteniendo el primer lugar.
Lamentablemente, como consecuencia de su estadía en prisión, Ciro Alegría enferma de tuberculosis y mientras se recuperaba, él escribió una segunda novela que pasó a llamarse Los perros hambrientos. Esta novela participó de un concurso convocado por otra editorial, la editorial Zig Zag, y la novela obtuvo el segundo lugar. Un hecho que fue bastante cuestionado en aquel 1939. 2 años después, la editorial neoyorquina Farrar and Reinhardt convoca al concurso latinoamericano de novela y Ciro Alegría participa con un nuevo título, El mundo es ancho y ajeno. Y esta novela obtiene el primer lugar. Un gran reconocimiento habrá para el escritor, quien deja Chile y viaja hacia Estados Unidos y eventualmente visitará Puerto Rico y Cuba. En Estados Unidos, Alegría se desempeña como periodista y como traductor. Renuncia en la lejanía al partido aprista y se separa de Rosalía a Mezquita. Posteriormente sostiene un romance con la puertorriqueña Ligia Marchand y durante su estadía en Cuba conoce a una jovencita poetisa ella llamada Dora Varona, con quien se casará. Acompañado de Dora Varona, Ciro Alegría, tras mucho tiempo de ausencia, retorna al Perú. Tras su regreso, se desenvuelve en el ámbito periodístico, se une a las filas del partido político Acción Popular y continúa su labor literaria. En reconocimiento entonces a toda su enorme labor, será electo presidente de la ANEA, Asociación Nacional de Escritores y Artistas, y además será incorporado a la Academia Peruana de la Lengua. La vida exitosa de Ciro Alegría concluye en 1967, y así vamos a ver cómo el escritor finalmente deja de existir. En lo que respecta a su interesante producción literaria, vamos a poder apreciar el desarrollo de sus 3 importantes novelas, La Serpiente de Oro, Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. El escritor también fue autor de un libro de cuentos titulado Duelo de Caballeros. Importante entonces sería mencionar que tras su muerte y gracias a Dora Varona, se publicaron algunos textos póstumos, como por ejemplo podríamos hablar de un relato titulado Panqui el Guerrero y libro de cuentos como Los 7 cuentos quirománticos y La ofrenda de piedra, además también de novelas inconclusas como Lázaro y el dilema de Kraus, y además también un libro de memorias titulado Gabriela Mistral íntimo. Esto entonces complementa la producción que en vida nos otorgó Ciro Alegría. Una vez apreciado todo esto, hablemos de su obra más representativa, es decir, El mundo es ancho y ajeno. Para comprender la historia que nos ha otorgado Alegría, hay que considerar el contexto social que nos remite a lo que acontecía en las zonas rurales de nuestro país durante la primera década del siglo XX. Entonces, si nos ubicamos, si nos trasladamos imaginariamente a ese ámbito rural de la primera mitad del siglo XX, vamos a apreciar cómo se había impuesto el gamonalismo. ¿Qué era el gamonalismo? Un sistema de explotación a las comunidades campesinas por parte de los dueños de las haciendas. ¿Y quiénes eran esos dueños de las haciendas? Los terratenientes, los gamonales o simplemente los hacendados, quienes realizaban todo el esfuerzo necesario para apoderarse de las tierras que le pertenecían a estas comunidades indígenas. Y así, de esa manera, reducían al indio a condiciones extremas de trabajo. Evidentemente, vamos a ver cómo estos dueños de las haciendas, estos gamonales, se constituían en los reguladores de la ley dentro de sus tierras. Y por lo tanto, El mundo es ancho y ajeno, además de ofrecernos una historia, asume también la postura de una denuncia de altas connotaciones políticas que condena al sistema social, el cual destruye instituciones valiosas, importantes de nuestro país, siendo una de ellas la comunidad campesina. En ese marco contextual, entonces, en donde se aprecia el enfrentamiento entre el gamonal y la comunidad campesina, es que
se desarrolla la historia presente en el mundo de Sancho Viajero. La novela hace referencia a lo que acontece en la comunidad campesina de Rumi. Sus habitantes, que se dedican a actividades agrícolas y ganaderas, viven en un ambiente de paz, de armonía, de respeto. Destaca la presencia de su alcalde, llamado Rosendo Maki, considerado símbolo de la sabiduría y símbolo de la prudencia. Sin embargo, ese ambiente de paz y de armonía se ve amenazado por las maniobras realizadas por el gamonal Álvaro Amenábar y Roldán, dueño de la hacienda de Humay. Álvaro Amenábar pretende apoderarse de las tierras que le pertenecen a los comuneros de Rumi. Para lograr ese objetivo, hace uso de su poder. Álvaro Amenábar es un hombre poderoso, un hombre además ambicioso, proyecto que se traza, proyecto que lo consigue en base a ese poder. Entonces, ante esta amenaza legal, los comuneros, tras una reunión, deciden contratar los servicios de un tinterillo llamado Bismarck Ruiz. Bismarck Ruiz, entonces, defenderá los intereses de la comunidad campesina. Pero finalmente este personaje será comprado por Álvaro Amenábar. La defensa ya no se hace en forma idónea y a pesar de que se presentan una serie de recursos, veremos cómo estos no logran su cometido. Al final, el juicio terminará favoreciendo a Álvaro Amenábar y Roldán y los comuneros perderán sus tierras. ¿Qué pasará entonces con estos comuneros? Buscando hacer que la comunidad campesina sobreviva, se trasladarán hasta las alturas de Yanañahui, un lugar bastante escarpado, o sea, un lugar bastante accidentado, un lugar muy frío, impropio para actividades agrícolas. A estas nuevas condiciones se adaptarán los comuneros de Rumi, pero hay otros que no logran adaptarse y ellos tendrán diversos destinos, como es el caso de algunos que logran llegar a otras haciendas y trabajarán allí, siendo explotados. Otros serán maltratados en la selva durante la extracción del caucho. Otros deciden unirse a la banda de un asaltante de caminos que en la región era conocido como el Fiero Vázquez. El Fiero Vázquez era un personaje que, si bien es cierto, vivía al margen de la ley, era un asaltante, era un bandido, muestra solidaridad con los comuneros de Rumi y muchas veces sale en favor de ellos. Se enfrenta a los hombres de Amenábar, lo que genera en el gamonal un sentimiento de animadversión hacia el bandolero. Resulta entonces de que, a pesar de vivir en condiciones difíciles, Rumi logra subsistir, pero los hombres de Amenábar siguen molestando a la comunidad. Se apoderan muchas veces de ganado que le pertenece a la comunidad y le ponen el sello de Humay. Entonces, Rosendo Maki, el alcalde anciano, por intentar recuperar uno de los toros de la comunidad, finalmente será acusado de abigeato y será conducido a prisión. En esa misma prisión terminará cayendo el Fiero Vázquez, pero él estaba pedido. Al Fiero Vázquez querían matarlo, por lo tanto el Fiero debe huir de ese lugar, soborna a gendarmes y procurará escapar. Le propone huir a Rosendo Maki, pero él desiste. El Fiero Vázquez escapa. Cuando se le interroga a Rosendo Maki sobre las circunstancias de tal fuga, como él la desconoce en realidad, no responde a las preguntas y por no responder será brutalmente golpeado en prisión y víctima de esa golpiza es que Rosendo Maki terminará muriendo. El Fiero Vázquez ha huido, pero lamentablemente su destino está trazado. En la comunidad campesina que ahora sobrevive en Yanañahui aparecen rumores que indican de que la cabeza decapitada del Fiero Vázquez ha aparecido al lado de un camino. Entonces, en medio de ese ambiente de violencia y de injusticia, aparece otro personaje, Benito Castro. Benito Castro era un antiguo poblador de la comunidad campesina. 15 años atrás había huido de la comunidad debido
a que accidentalmente había matado a la pareja de su madre. Al salir de Rumi, conoció la realidad de otras haciendas y de otros lugares. Aprendió a leer y a escribir y además también él complementó su formación con influencia del conocimiento occidental. Con ese nuevo conocimiento retorna a la comunidad campesina y solamente encuentra en donde la original Rumi se hallaba ruinas. Se entera de que ahora la comunidad está en las alturas de Yanayawi. Se traslada hasta ese lugar y se entera de todo lo que había pasado. Empieza a compenetrarse con las actividades de Rumi, pero Rumi no puede entonces sobresalir debido a que las tierras son infértiles. Gracias a su conocimiento, Benito Castro propone emplear las aguas de la laguna de Yanayawi para hacer fértiles las tierras. Los comuneros no quieren hacer esto porque consideran esas aguas como sagradas. Benito Castro entonces les pide a los comuneros que dejen de lado su pensamiento mítico y tradicional y que asuman una postura objetiva. Al final convence a los comuneros, las aguas son empleadas y finalmente las tierras se hacen productivas. Benito Castro será electo el nuevo alcalde de la comunidad campesina. Pero de pronto él debe afrontar una nueva amenaza. Álvaro Amenábar pretende apoderarse nuevamente de las tierras de los comuneros. Esto no lo permitirá Benito Castro, quien hace un llamado a la población a defender sus tierras empleando armas. Y con el apoyo de un terrateniente rival de Álvaro Amenábar, se obtienen armas y los comuneros armados defenderán sus tierras. Cuando los hombres de Amenábar iban a expropiar estas tierras, serán repelidos por disparos de dichos comuneros. Amenábar entonces consigue nuevos caporales y más aún la ayuda de la Guardia Civil. Todos ellos en camiones y provistos de ametralladoras irán en pos de esas tierras. Y bajo el fuego de esas ametralladoras, uno a uno irán cayendo muertos los comuneros. Hasta que hacia el final aparece Benito Castro gravemente herido, quien le pide a su mujer que se vaya del lugar llevando a su pequeña criatura. La muerte de Benito Castro implica al mismo tiempo la destrucción de la comunidad campesina. Así finaliza entonces El mundo es ancho y ágil. El tema principal entonces de la novela es la lucha por la tierra. La novela narra entonces la lucha que emprende la comunidad campesina de Rumi contra las ambiciones del gamonal Álvaro Amenábar. Pero ¿cómo se plantea esa lucha? Esa lucha se plantea al principio a través de un litigio judicial, ¿no? Sendomaki será el encargado de ello. Pero también la lucha se pone de manifiesto cuando Benito Castro, a través de una rebelión, procura defender esas tierras. ¿Cuáles son las consecuencias de esas acciones? En primer lugar, el despojo de las tierras y en segundo lugar, la aniquilación de los indígenas, campesinos y por ende de la comunidad campesina. Ese sería entonces el tema principal. Pero hay también otros temas importantes, como es el caso de la comunidad como espacio de fraternidad. Entonces, la comunidad campesina es representada como un lugar en el cual existe la solidaridad, el bienestar, la justicia y el trabajo en común. Se trata de una imagen totalmente opuesta a la del feudalismo tradicional, encarnado por el personaje Álvaro Amenábar y Roldán. Entonces, en esa valoración que le otorga Ciro Alegría a la comunidad campesina, considera que esta es una realidad que puede hacer digna la vida del indio, y el indio fuera de la comunidad es tratado injustamente. Otro tema importante, la justicia al servicio de los gamonales. Entonces, el sistema judicial que debe hacer respetar la ley, que debe encargarse de impartir justicia, finalmente avala y consuma ese arbitrario despojo que padecen los comuneros de Rumi. La sabiduría popular. En la vida diaria de los comuneros prevalece y pervive un gran acervo cultural
que se pone de manifiesto en la extrapolación o narración de situaciones, como es el caso, por ejemplo, de los relatos orales o de las creencias míticas y religiosas, o las supersticiones o incluso las expresiones de música popular. Y finalmente, la corrupción de funcionarios. El gamonal Amenábar logra su propósito de arrebatar las tierras a los comuneros gracias a su poder, pero gracias también a autoridades venales, o sea, autoridades que se venden. Y podríamos nombrar al juez, podríamos nombrar al gobernador, a los gendarmes, etcétera, que estarán al servicio de los intereses del gamonal. Eso es lo que podría mencionarles en torno a los temas abordados en el mundo de Sancho Viajero. Comentarios sobre la obra. Bueno, vamos a ver cómo Ciro Alegría valora a la comunidad campesina como un espacio de solidaridad, y es una obra que se encarga de condenar al sistema social, el cual liquida a las comunidades. Entonces, básicamente eso es lo que apreciaremos en esta importante novela. Finalmente, ya para concluir la exposición de esta clase, corresponde hablar acerca de José María Arguedas, autor de la obra Los ríos profundos. José María Arguedas Altamirano nació en 1911 en Andahuaylas, Apurímac. Desde muy pequeño experimentó situaciones difíciles de sobrellevar. Por ejemplo, la muerte de su madre cuando él tenía 2 años, la ausencia del hogar del padre debido a cuestiones laborales, los maltratos de su madrastra, la marginación que experimentó cuando en algún momento cursó estudios en la costa, situaciones difíciles. O sea, desde muy pequeño Arguedas experimentó la soledad, el desarraigo, el desamor, en fin, el maltrato, el abuso, etc. Y a pesar de ello, con el transcurrir del tiempo, Arguedas se constituyó como un destacado profesional. Había estudiado educación en San Marcos y posteriormente ejerció la docencia en grandes unidades escolares y también trabajó como funcionario para el Ministerio de Educación. Contrajo nupcias con Celia Bustamante y tras su matrimonio se dio cuenta Arguedas de que se interesaba por explorar y destacar algunos aspectos folclóricos de nuestro país. Y esto conllevó a su interés por explorar la etnología. En San Marcos estudió etnología y en algún momento fue docente y al mismo tiempo alumno. Tras concluir los estudios de etnología, Arguedas se dedicará a realizar una serie de trabajos de investigación y de recopilación de diversas manifestaciones de literatura andina. Habría que mencionar entonces que Arguedas destacó por ser poeta en lengua quechua y narrador en español. Empieza a aparecer lo más interesante de su narrativa a través de cuentos como Guarmacuyay y novelas como Yaguar Fiesta. Sin embargo, Arguedas empieza a manifestar problemas de salud emocional, ¿no? De pronto, fatiga, cansancio, depresión, etc. Y seguirá un tratamiento, pero no podrá recuperarse. Su matrimonio, pues, también tenía problemas. Al final, se separa de Celia Bustamante e inicia una nueva relación amorosa con la chilena Sibila Arredondo. Veremos cómo por esa época Arguedas ha de manifestar una simpatía hacia la ideología comunista, lo que trajo como consecuencia persecuciones por parte del gobierno y además la animadversión de los apristas. Arguedas entonces persiste con estos problemas de orden cognitivo, de orden psicológico, y por lo tanto se le recomienda, tras seguir un tratamiento, de dejar de lado muchas responsabilidades. Arguedas entonces solamente trabajará en la Universidad Agraria de La Molina, y estando allí, aparentemente como consecuencia de una discusión y polémica con Julio Cortázar, Arguedas, encerrado en el despacho de dicha universidad, toma una fatal decisión. Coge un arma y se dispara en la cabeza poniendo fin a su vida. ¿Qué nos ha otorgado Arguedas como legado literario? El desarrollo de cuentos, como Guarmacuyay, traducido Amor de Niño, es su primer cuento, y su primer libro de cuentos se titula Agua. Posteriormente encontraremos relatos como La agonía de Razuñiti y El sueño del Pongo, y más adelante aparece una recopilación de cuentos bajo el título de Amor, Mundo y todos los cuentos. Arguedas también es el autor de novelas, como Yaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los ríos profundos, El sexto, Todas las sangres y El zorro de arriba y El zorro de abajo. Esta última es una novela póstuma. Y a todo ello se le suma
el desarrollo de un poemario escrito exclusivamente en lengua quechua titulado Catatay. Muy bien, entonces vamos a destacar aquí lo más relevante de su novela titulada Los Ríos Profundos. En Los Ríos Profundos vamos a encontrarnos con Ernesto, un adolescente que se constituye también en algún momento como narrador de la historia, narrador y protagonista. Ernesto nos cuenta de que junto a su padre, llamado Gabriel, un abogado litigante que no tiene un trabajo estable, viajan por diversos pueblos del sur del Ande del Perú, buscando quizás algún trabajo que realizar. Así, padre e hijo han llegado a conocer a aproximadamente 200 pueblos en el Ande sur del Perú. Esta situación ya es inadmisible. Ernesto y Gabriel deciden viajar hacia el Cusco, porque en el Cusco vive un tío de Gabriel, un hacendado llamado Manuel Jesús, apodado El Viejo. Lo que pretende Gabriel es que el viejo le otorgue estabilidad laboral. Cuando padre e hijo llegan al Cusco, ellos viven en carne propia los maltratos del viejo, un hacendado déspota y avaro. Y entonces, como no se le otorga el trabajo que requiere Gabriel, tras escuchar la misa impartida en la catedral, Gabriel y Ernesto abandonan el Cusco y se trasladan hasta Bancay porque allí surge una nueva posibilidad laboral. Un amigo de Gabriel aparentemente tiene un trabajo para él. Cuando padre e hijo llegan a Bancay, una nueva decepción los embarga. El amigo de Gabriel está enfermo, no hay trabajo. Y entonces Gabriel allí asume la decisión de matricular a Ernesto en un colegio religioso. Entonces, por ahí surge un trabajo para Gabriel y este tiene que partir hacia Chalhuanca. Se despide de su hijo y ahora Ernesto debe aprender a convivir en un ambiente bastante difícil, el colegio internado. Un lugar hostil porque prevalece la violencia y la marginación. Los muchachos se pelean entre sí, hay discusiones, peleas. Eso se apreciará entre alumnos internos como Lleras, Añuco, posteriormente aparece Peluca, Chauca, Romero, Valle, Palacios, entre otros. Pero en el colegio también Ernesto conoce a personajes singulares, como el padre director Augusto Linares, quien en sus sermones defiende a los hacendados, o como la opa Marcelina, una muchacha que fue recogida por los padres y que ayudaba en los quehaceres de la cocina, pero una muchacha que estaba prácticamente loca y que era apreciada por los alumnos internos mayores y considerada una especie de objeto sexual. En las noches, a escondidas de los padres, los muchachos mayores tenían intimidad con él. Ernesto los fines de semana salía del colegio y conoce los alrededores de Bancay, conoce la hacienda Patibamba. En la hacienda están presentes los colonos, indios que han sido llevados de otros lugares del Perú y que trabajan en dicha hacienda, pero viven en condiciones infrahumanas. Cuando Ernesto quiere conversar con ellos, quiere acercarse, les habla en quechua, ellos se muestran recelosos con él. Ernesto también llega a conocer otros lugares de Abancay, como por ejemplo, visita esos parajes naturales y constantemente se apersona y se acerca a las aguas del río Pachachaca. Ernesto considera de que el río es una especie de Dios. Y otro lugar preferido, el cual constantemente era visitado por Ernesto, era el barrio de Guanupata. En el barrio de Guanupata se encuentran las chicherías. En la chichería los indios bebían chicha, difundían música popular andina y también se consumían platos típicos. Ernesto iba allí precisamente por la difusión de la música popular. Y de pronto el ambiente hostil y difícil del colegio se transforma en un ambiente de paz y armonía. Esto acontece cuando Antero Samanés lleva al colegio un zumbayu, un trompo, que según se dice tiene caracteres mágicos y los más pequeños disfrutaban jugando con esos zumbayus. Pero luego de esta situación hay un hecho de orden social. Las autoridades habían negado la venta de sal a las mujeres que laboraban en las chicherías. Sin sal es imposible cocinar. Y las mujeres, al mando de doña Felipa, realizan una revuelta. En esa rebelión saquean las bodegas de Abancay
porque en ella se encuentra la sal, la cual es repartida entre las mujeres y los colonos de Patibamba. El ejército envió un contingente para restablecer el orden y se buscaba capturar a doña Felipa, pero no lograran hacerlo. Ernesto ha participado en la rebelión, está del lado de las chicheras y considera a doña Felipa una especie de símbolo maternal. Cuando el padre Linares se entera de que Ernesto ha sido partícipe de la revuelta, lo castigará a sota. Pero tras este hecho, acontece también otra situación difícil de sobrellevar. En la hacienda más pobre, la hacienda Ninabamba, se ha desatado la peste de tifus, y esto ocasiona una gran mortandad entre los colonos. Por lo tanto, los sobrevivientes llegan a Bancay y exigen al padre Linares que ofrezca rezos y misas para combatir a la peste, a la cual consideran una especie de entidad viviente. El padre aceptará, pero también determina el cuidado para el colegio, una cuarentena, o sea, nadie salía y nadie podía entrar al colegio, pero ya la OPA Marcelina estará enferma y morirá víctima de la peste, y lo propio acontecerá con el portero Abraham, quien se va del colegio en dirección hacia su pueblo natal, donde le esperará la muerte. El director determina de que los alumnos internos regresen a su lugar de procedencia. El último de irse será Ernesto, quien se va del internado para reencontrarse con su padre, y para ello tendrá que ascender la cordillera, pero se va esperanzado en que los colonos derrotarán a la peste. Así finaliza entonces Los Ríos Profundos. Rápidamente, el tema principal es la identificación con el mundo andino. Esto lo expresa Ernesto en muchas circunstancias. Cuando se siente totalmente anonadado ante los muros de fortalezas incaicas durante su visita en el Cusco, o cuando emerge y se despliega aquel narrador que explica los términos en quechua, o cuando el propio protagonista se identifica con los habitantes del barrio de Guanupata, o cuando visita las famosas chicherías, ¿no? Hay admiración por la fortaleza de personajes indígenas, ¿no? Compasión por los pongos y admiración por las chicheras. Pero en la novela también hay otros temas, como la violencia racial y social, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo de pronto la discriminación, el racismo está presente allí, ¿no? Se destacan a los hacendados, se maltratan a los pongos, etc. El desarrollo cultural es un tema que atañe a Gabriel y Ernesto, personajes alejados de su terruño, de sus orígenes, de sus raíces, y que manifiestan una desconexión casi involuntaria con estas circunstancias. El sistema opresivo de educación nos remite al autoritarismo impartido por los padres en el colegio internado, y el vínculo del hombre andino con la naturaleza. Muchas manifestaciones de la naturaleza, una naturaleza que quiere diversos significados a propósito, están relacionados con el temple y el comportamiento del hombre del Ande, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo el árbol de cedrón pues, es similar a el pongo resiliente ante el infortunio, o el violento e impetuoso Yaguarmayo, o sea, el río, ¿no? Es similar al baile de los danzas, ¿no? O sea, de los danzantes de tijera, ¿no? Cuando ellos de pronto se mueven y están al ritmo de las melodías andinas. En fin, comentario en relación a Los Ríos Profundos, ya para culminar. Se trata de una novela que plantea una visión andina del mundo, y en esa visión se resalta la actitud animista del hombre del Ande. Es decir, el hombre del Ande tiende a otorgarle vida a lo inanimado, a los apus, que son los cerros, al sol, que es considerado un dios, a la Pachamama, ¿verdad? O al mismo río, que desde la perspectiva de Ernesto es un dios. O la peste, que es una entidad viviente. La novela también nos presenta la situación bicultural de muchos peruanos, y esta está escrita con un lenguaje altamente lírico que se le considerará una de las mejores del siglo XX. Bien, eso sería todo de mi parte, jóvenes. Disculpen que me haya extendido unos cuantos minutos, pero había que culminar la exposición de esta presente clase. Aquí están las claves respectivas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, y conmigo será hasta la siguiente semana para desarrollar nuestra última clase del curso. Cuídense bastante, nos vemos, muchas gracias. Chao.
Muchas gracias, profe.